Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a mostrar cómo hice estos floreros altos para decorar la entrada de mi casa. A mí me encanta compartirles las ideas que yo tengo para decorar mi casa porque yo sé que les puedo dar ideas para que ustedes también tengan su casa bien bonita sin necesidad de gastar tanto dinero. Especialmente acá en Estados Unidos, que todo es tan caro. Esta idea yo la saqué de Pinterest. Les voy a dejar aquí la fotografía original. Con el envío me salía en $120 y este es el resultado del que yo hice. Yo todos los materiales los tenía en la casa, lo único que compré fueron las flores, pero hice las cuentas y comprando madera y todo eso sale más o menos por $30 si ustedes no tienen las cosas en la casa. Y sin echar más chisme, miremos cuáles fueron los materiales. 4 tablas de madera de 90 por 15 centímetros, 4 tablas de madera de 60 por 15 centímetros, un llenador de madera, esto es opcional. Para pegar las tablas ustedes pueden utilizar o tornillo y taladro o martillo y puntilla. Pintura de su preferencia, un molde de letras, también opcional, cinta adhesiva, silicona caliente, espuma floral seca, tijeras y flores decorativas. Si tú estás en este canal por primera vez, muchas gracias por darle click a este video. Esta es la oportunidad de que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte más videos como este. Y de paso, si te gusta esta idea, no olvides darle un like a este video. La primera parte es hacer los floreros. Inicia tomando las 4 tablas largas y creando la forma de una caja. Como ya les he mostrado en videos anteriores, lo que yo hago es primero hacer marcas en la madera para saber exactamente dónde abrir los huecos. Cuando ya tengo las marcas que quiero y sé exactamente dónde voy a colocar cada tornillo, tomo mi taladro y abro huecos en la madera. En los floreros grandes yo puse 3 tornillos en cada esquina y en los pequeños puse de a 2. Luego alineo bien la madera y le coloco los tornillos que quiera. Yo acá estoy utilizando tornillos porque ya se me facilita después de los proyectos que he hecho, ya se me facilita manejar los tornillos y el taladro. Pero como te dije en el principio, si tú quieres puedes utilizar puntillas o incluso utilizar solamente pegamento para madera. Estos cuadros la verdad no tienen que quedar completamente asegurados porque no le vamos a poner peso. Entonces solamente necesitamos una forma de que se mantengan unidos. Si cuando pegues los tornillos o las puntillas te quedan huecos muy grandes, puedes cubrir estos huecos con un llenador de madera. Es como básicamente una plastilina que seca en duro y lo que hace es cubrir los huecos que quedan en la madera. Entonces lo aplicas como si fuera plastilina y esperas 24 horas para asegurarte de que está completamente seco. Haces esto con todos los huequitos que te quedaron. Ahora yo utilicé la misma madera con la que hice mi repisa en escalera, que la saqué de la basura, entonces esta madera no era tan bonita, por eso tuve que utilizar el llenador de madera. Pero si tú compras una madera bonita, seguramente no tienes que hacer nada de esto. El siguiente paso sencillamente es tomar una lija y lijar muy bien la madera para que quede bien lisito y que la pintura coja mejor. Después de lijar la madera, toma un trapito seco y retira todo el polvo que haya sobrado después de la lijada. Y este mismo proceso que hiciste con las tablas largas, repítelo con las tablas pequeñas, para tener entonces 2 floreros, uno más grande que el otro. El siguiente paso es pintar los floreros. Para esta segunda parte puedes utilizar pintura líquida o en spray. Primero pinta por completo los 2 floreros del color que tú quieras como base. Yo escogí blanco. Pon 2 capas de esta pintura para cubrir bien el color de la madera. Deja que seque bien la pintura. No es necesario pintar la parte de adentro de los floreros porque no se va a ver. Y una vez pintado, déjalo secar bien. Seguido a esto, pega el molde de las letras encima de uno de los floreros y asegúralos con cinta. Yo compré estos moldes en Walmart, pero si no consigues el molde de las letras, puedes crearlo tú mismo. La forma en que yo lo hago, que me parece súper fácil, es abrir esta página que es docs.google.com/drawing. Lo primero es configurar la página.
Entonces damos archivo, configuración de la página y acá vamos a poner las medidas que queremos nuestro molde. Clic acá y le damos personalizada. Podemos hacerlo en centímetros o en pulgadas, como ustedes prefieran. Entonces, si queremos nuestro bienvenidos en el florero grande, queremos que las medidas de la palabra sean de 15 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo. Le damos a aplicar y ya vamos a tener esta forma en donde vamos a tener nuestro molde. Damos clic acá en texto y escribimos la palabra que queremos. Una vez escribimos la frase que queremos, le damos archivo, descargar y lo descargamos como PDF. Después abrimos esta página que es Adobe Acrobat, le damos archivo, abrir y abrimos el dibujo que acabamos de guardar. Esto va a tener las medidas de nuestro florero y para imprimirlo le damos archivo, imprimir. Y como ven, acá le salen 4 hojas diferentes. Le dan clic en Poster para que le salgan las 4 hojas y luego lo imprimen. Cuando lo imprimen les van a salir 4 hojas y ya luego ustedes lo que hacen es recortar cada letra y hacer los moldes. Coloca el molde de las letras encima de uno de los floreros y cuando tengas los moldes bien puestos, pinta las letras igualmente con 2 capas de pintura y déjalo secar bien. Si utilizas pintura en spray, debes forrar bien todo el florero para evitar que se manche de pintura. Si utilizas pintura líquida, este paso no es necesario. Retira suavemente los bordes y toma un pincel delgadito y perfecciona los bordes para que queden bien bonitas las letras. El paso final y el más bonito de todos es decorar las flores. Corta la espuma floral a las medidas de la parte de adentro del florero y pégalas con silicona caliente a unos 10 centímetros hacia abajo del borde del florero. Finalmente, coloca tus flores favoritas y decora tu hogar. Espero que esta idea te haya gustado y que la pongas en práctica. Si esta idea te gustó, dale like a este video y si tú piensas que a una amiga, a tu familia le puede gustar esta idea, compártesela. Si tú eres nuevo en este canal y quieres ver más videos como este, suscríbete dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes que las encuentras aquí abajito. A todos ustedes, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.